Hola, hola, crossovers, aventureros de los libros. Los saludo con mucho cariño. Estamos con un nuevo líder espiritual en la Iglesia Católica, el Papa León XIV. Y durante todas estas semanas, desde que murió el anterior Papa Francisco y estuvo todo el proceso del cónclave, estas teorías conspirativas y el poder de Dios en la tierra para simples humanos ha despertado la atención de aquellos que miran con recelo y con admiración el Vaticano. Y eso lo vemos también en las novelas. Hoy hablaremos de el poder de Dios en la literatura. Démosle play. ¿Qué puede ser más importante para los más de 1.200 millones de católicos que están en el mundo que la elección de un nuevo pontífice? Y esta tarea, esta responsabilidad, tiene todo el efecto del secretismo, de una elección política, por supuesto, y de mantener las tradiciones. Les estoy hablando de una de las reuniones políticas más secretas del mundo, el cónclave. Y esto nos lo cuenta Robert Harris en su novela de este mismo nombre, Cónclave, que estuvo adaptada al cine, que la vimos el año anterior con una actuación de Ralph Fiennes en el papel principal que nos envolvía en todo este ambiente del Vaticano durante la semana que deben elegir a un nuevo sucesor de San Pedro. Y acá el protagonista es Jacopo Lomeli, el decano del colegio cardenalicio, es el encargado de organizar el cónclave. Y como lectores nos vamos a encontrar con toda la atención que tienen estos cardenales para elegir un sucesor, para dar dos variantes de la iglesia, el lado tradicional y el lado liberal, y cómo lograr entre ellos concretar a un líder que los lleve por el camino del medio, si se puede y si los votos dan a favor de este tipo de figura. Lomeli es un hombre que tiene la difícil tarea de guiar a estos cardenales, de organizar el cónclave, pero a su vez es un hombre que tiene una profunda crisis espiritual. Él ha dejado de sentir el llamado de Dios, la cercanía con Dios y no entiende cómo él puede ser digno para poder organizar este cónclave, darles a sus hermanos cardenales toda la tranquilidad que requiere esta elección y a su vez tener los ojos fijos en estos cuatro cardenales que están como preferidos en la elección, que es Tedesco, que es Tremblay, que es Bellini y que es Adeyemi. Y acá hay una expectación constante sobre cómo se va tejiendo los hilos de la maquinación, de los votos, de la espiritualidad y el llamado permanente al Espíritu Santo para que los ilumine. Hay una constante reiteración de los votos, del voto que se hace antes de introducir la persona seleccionada, la papeletica de la persona seleccionada. Y esto va a estar así a través de las sesiones. Pero no solo la tensión se vive en ese momento de votación, sino lo que empieza a ocurrir detrás de cuando cierran la Capilla Sistina. Y es que un nuevo cardenal que nadie conocía, que no tenían ni idea de que existía, un filipino llamado Benítez, aparece a última hora antes de que se cierren las puertas de la Casa Santa Marta, donde van a estar los cardenales, y esto desata, por un lado, como la tensión entre los cardenales, como que, bueno, ¿quién es? Él es el cardenal que está en Bagdad y el anterior papa lo ha designado inspectore, que es un procedimiento que corresponde al corazón. Él ha decidido otorgarle este título a este hombre de fe y es una persona que dentro de su mirada
holística del mundo, de la religión, de los conflictos. Él ha permanecido ejerciendo su sacerdocio en los lugares recónditos, en lugares donde la violencia, donde las guerras, donde la pobreza, la miseria ha hecho mella, pero que aún así las personas se aferran a la fe cristiana y toda esa visión que él trae de su mundo trastoca un poco con y contrasta con la visión que tienen los demás cardenales, la mayoría de ellos ya con mucho tiempo dentro de Roma y en las altas esferas del poder del Vaticano. Y esto hace que estemos pendientes de qué es lo que va a pasar, cómo se van a jugar las cartas. Hay un documento que a última hora también empieza a generar sospechas sobre uno de los cardenales y Lomeli tiene que tomar decisiones arriesgadas que pueden colocar al cónclave contra la pared porque él también tiene la designación de en cierta medida dar garantías que estos 4 preferidos son las personas ideales para suceder al Santo Padre. Todo esto lo vamos a encontrar en Cónclave, una novela de suspenso que está ambientada en este secretismo, pero dando siempre pie a una de las frases que me parecen geniales en el libro y es: servimos a un ideal, aunque no somos ideales o aunque no siempre podemos ser ideales. Y esta permanente lucha interna entre lo que siente Lomeli y su papel dentro de la iglesia es lo que mantiene a los lectores concentrados y conectados en Cónclave para saber quién finalmente será el nuevo sucesor de San Pedro. No se la pierdan. Cónclave. Vamos ahora en el track número 2 con una novela apenas para los conspiranoicos. Tiene tensión, tiene profundidad en los personajes, tiene historia, tiene giros inesperados y tiene todos estos elementos que nos hablan de todo lo que está detrás del Vaticano y de los hombres de fe, pero también de los hombres de ciencia. Vamos con Dan Brown y su novela Ángeles y Demonios. En esta novela hay una ambientación dentro de una nueva elección de un papa en cónclave y lo que sucede acá es que cuando se va a iniciar esta elección resulta que un grupo antirreligioso que había permanecido oculto por siglos y siglos desde la época de Galileo aparece como una nueva amenaza para la Iglesia Católica. Y les estoy hablando de los Illuminati. Eran hombres de ciencia que, cansados de la persecución que sintieron y que sufrieron a manos de la Iglesia Católica siglos atrás, han decidido vengarse. Y entonces esta es una leyenda, un mito que está ahí alrededor de la historia del Vaticano. Y cuando un científico del centro donde trabajan con las partículas y están buscando como el origen del universo, el momento clave del Big Bang, aparece muerto, llaman a Robert Landon, un experto en simbología, y este Poirot de Dan Brown en sus novelas, para que diga qué es lo que tiene este hombre, este símbolo que está marcado en su pecho y empiece como a desentrañar quién es el asesino de este gran científico. Y esto lleva a Robert Landon a conocer a la doctora e hija de este hombre asesinado, que es Vittoria Vetra. Juntos terminarán en el Vaticano porque resulta que el experimento que este hombre ha trabajado junto con su hija, con Vittoria, se llama la antimateria y tiene el poder de creación y, por supuesto, de destrucción, porque aquí los Illuminati han estado rodeados todo el tiempo de la simetría y es algo que el escritor utiliza
a lo largo de la narración e incluso en su nombre, ángeles y demonios. O sea, hay luz, hay oscuridad, está el bien, está el mal, están estos opuestos que encontramos en la naturaleza y tienen estos dos hombres, estas dos personas, Robert Lander, estos dos personajes y Victoria, 6 horas para encontrar este artefacto que tiene la pequeña partícula de antimateria, porque en 6 horas se le agotará la batería y podría destruir el lugar en donde esté. ¿Y dónde creen que está? Pues en el Vaticano, porque si no, pues no habría historia. Así que ellos vuelan al Vaticano, se encuentran allá con el comandante de la Guardia Suiza y se dan cuenta de que a la par de que tienen que encontrar este artefacto de la antimateria, tienen que también, para poderlo hallar a los 4 preferetis, a los 4 cardenales que han desaparecido y que son los que el cónclave está esperando para poder iniciar su votación, porque entre estos 4 hombres sería elegido el sucesor del Papa. Y acá hay una diferencia con respecto a la película, porque yo había visto la película varias veces, me parecía entretenida, me parecía que tenía como todos estos elementos de tensión, de hacer la búsqueda de un tesoro, porque pues para llegar a estos Illuminati que están detrás de este complot para acabar con la iglesia, pues hay que seguir una serie de pistas que van desde Galileo, que ha dejado el sendero de la iluminación, y esto genera toda esta expectativa para uno poder saber si van a lograr alcanzar, ubicar tanto a los cardenales con vida como a la antimateria. Pero en el libro, por supuesto, como suele suceder, hay mayor tensión, hay una profundidad de personajes que se queda corta con respecto a la película, e incluso hay unas variaciones que en la película dejan también como sin ese gusto que le ha trabajado el autor para asentar mejor la historia de este sendero de la iluminación. Pero hay algo fascinante, y es que aún así, conociendo la película, me pude súper sorprender con el giro final que da este libro, y que por fortuna no lo vamos a encontrar en su versión cinematográfica, y da la sensación de decir, ¡ah, no puede ser! ¿Esto en serio pasó? No lo veía venir. Y genera como ese gusto cuando tú conoces de antemano como la historia, pero vas al libro y puedes encontrar toda esa profundidad que los libros te prometen. Una de las cosas que también quiero destacar de Ángeles y Demonios es el trabajo que ha hecho el autor con el villano, con los villanos, porque hay un autor intelectual que está detrás de esta ejecución de la conspiración por parte de los Illuminati para acabar con la iglesia, pero también con esa mano designada para poder llevar a cabo los planes maquiavélicos que están detrás de esta conspiración. Estos dos personajes están unidos por la convicción de que lo que están haciendo es lo correcto, y realmente hay una profundidad en esto. Ellos no dudan ni un momento de las acciones que tienen que tomar, así sean las más terribles, para poder llevar a cabo ese punto final que podría darle a la iglesia un nuevo giro. Esto es algo que recalco en la creación de Dan Brown, el manejo de los villanos. Así que para aquellos amantes de la historia, de búsquedas del tesoro, de un detective experto en simbología que hace estas veces de detective, una doctora experta, bonita, medio femme fatal, pero súper inteligente, y 6 horas para evitar la destrucción del Vaticano y de lo que significa para los creyentes, no se pierdan Ángeles y Demonios, así hayan visto la película muchas veces como lo hice yo. Les aseguro que el giro final del libro vale las casi 700 páginas de lectura. En el track número 2, Ángeles y Demonios.
En el track número 3 daremos el salto de la ficción a la realidad y a todo esto que envuelve al Vaticano y al Sumo Pontífice. Y estoy hablando en este caso del anterior, del tan querido y admirado Papa Francisco, con un libro de la periodista Eva Fernández que se llama El Papa de la Ternura. Y en este libro, esta corresponsal que trabaja en el Vaticano nos muestra todo el trabajo que estaba incluso detrás de cámaras y la visión y el impulso que el Papa Francisco hacía a la ternura, ese llamamiento a lo que él denominó como la revolución de la ternura, esa capacidad de los seres humanos para mirar al otro de una forma distinta, para acercarse desde el corazón, para oír sus lamentos, para poder compenetrarse en armonía con la situación de los demás y también esa llamada a los cristianos a que extendieran sus manos hasta las periferias de sus países, algo que él hizo constantemente y que por eso se ganó la admiración de creyentes y no creyentes, porque más allá de ese mensaje religioso de lo que estamos viendo y de lo que pudimos experimentar con Francisco, era el mensaje del humanismo, de cómo conectarnos con el otro en sus vicisitudes y de cómo nos decía todo el tiempo que Dios no se cansa de perdonar, sino que somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pero no un perdón porque sea desde la culpa y desde el miedo, sino porque es el espacio para que el alma crezca, para que podamos avanzar y dar un paso distinto, lejos de el sentimiento de culpa. En este libro, la periodista nos cuenta las visitas que él tenía a las cárceles, cómo sentía esta predilección por llevar este mensaje de fe, esta ternura a las personas que, habiendo cometido errores en su vida, les decía que estar recluidos no significaba que ellos perdieran la dignidad, que eso nunca nadie, ni las cuatro paredes, ni las celdas se los podrían quitar, ni el amor de Dios. Hacía también estas visitas a los lugares donde habían graves problemas, por ejemplo, todo el tema con los refugiados, con los inmigrantes, con las pérdidas de vida en el Mediterráneo, los encuentros con las personas que estaban auxiliando a estos seres que habían salido de sus países de origen por causas de la guerra, de la pobreza, del hambre, de la forma en que Europa asumía esta relación con estas personas. Esta revolución de la ternura del Papa Francisco se extendía más allá de los creyentes católicos y iba hacia las personas desfavorecidas sin importar su religión, y él fue muy contundente también en el llamamiento hacia la persecución de los Rohingya, de esta minoría étnica en Birmania, que en su gran mayoría son musulmanes. Él también hacía ese llamado para que no se siguieran atacando a este grupo musulmán. Y esto nos demuestra la revolución de la ternura para mirar al otro, para conectarse también con los demás líderes de las mayores iglesias del mundo, independientemente de que fueran católicas. Esto también nos habla de esa ternura. Otro de los aspectos que llaman la atención en este libro es la posición permanente y férrea que tenía el Papa Francisco para asumir los escándalos sexuales dentro de la comunidad del Vaticano y la cero tolerancia con la pederastia y también con encubrir estas situaciones. Él hacía un permanente llamado al acompañamiento de las familias a investigar, a llevar esto a las autoridades, pero también a pedir perdón. Era un papa que constantemente pedía perdón
a las personas por aquellos actos que denigraban el papel del sacerdocio. Todas estas características que llamaron tanto la atención de la dulzura de Francisco, de su desparpajo, pero también de lo que él denominaba constantemente, miremos al otro con ternura. Y no solamente lo hacía desde el ámbito político, con los refugiados, con esta minoría, con la pobreza, con las situaciones más difíciles, sino llevaba esa ternura también al hogar, a los padres, a los hijos en el buen trato, a los esposos. Decía él que habían 3 palabras claves en los matrimonios y era permiso para no invadir al otro en su individualidad, perdón y gracias. Y que siempre, siempre estos eran los 3 pilares de un buen matrimonio. Y hacía también esa ternura y ese llamamiento hacia lo que él llamaba la cariñoterapia, de cómo nos acercamos a los enfermos, a los niños en los hospitales, a las personas que están sufriendo. Para aquellas personas que admiraban a Francisco por su papel dentro de la Iglesia Católica, este es un muy buen libro para que nos introduzcamos en el día a día de este Padre tan admirado, de este Santo Padre tan admirado, en lo que representaba él y no solamente lo que representaba, sino lo que él hacía, las acciones de él durante su pontificado y de cómo cambió la vida de indigentes, de pobres, de enfermos, de personas, de los inmigrantes. Y una de las anécdotas más bonitas es cómo organizó una visita para los indigentes de Roma a los museos del Vaticano. Este tipo de acciones que normalmente uno no tiene como mucha atención sobre ellas es lo que podemos encontrar como un ejemplo, más allá de haber sido el líder espiritual y la cabeza del Vaticano, como lo que significa ser un gran ser humano y de lo que podemos aprender para relacionarnos con los otros. En el track número 3, el Papa de la Ternura. Leamos ahora aquellas frases que nos hablan de los designios de Dios. Queridos crossovers aventureros de los libros, llegamos al final de esta sesión donde el tema central ha sido el poder de Dios en la tierra, el Vaticano, el cónclave, el Santo Padre. 2 libros de ficción, 2 novelas que nos cuentan las maquinaciones y todo esto que está detrás en teorías conspirativas acerca de la elección del sucesor de San Pedro, con Cónclave de Robert Harris, con Ángeles y Demonios de Dan Brown. Pero quisimos finalizar y quise traerles este último libro que es El Papa de la Ternura, ya salidos de la ficción y de todas estas teorías conspirativas para observar, para tener un recuento de aquellas acciones en el día a día del pontificado de Francisco y de ese mensaje de humanidad, de ternura que dejó para creyentes y no creyentes. Porque al final del día se trata de quiénes somos como personas y cómo con nuestras acciones llevamos el bien, la ternura, la comprensión, la compasión hacia los demás. No es más por hoy, espero que disfruten estas lecturas. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir con aquellas personas que ustedes crean que este contenido les puede interesar. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad y hoy podemos decir que leer también es una forma de acercarnos a Dios. Chao, chao.